nadie haga clic en grabar, porfa. Gracias. Ok, bueno, listo. Entonces, siendo las 6:15 de la tarde de hoy, jueves 30 de abril, con las personas conectadas mediante la plataforma de Team y de Zoom, damos inicio a la actividad del día de hoy. Bueno, primero que nada, buenas tardes y buenas noches a todos los participantes y oyentes del día de hoy. Mi nombre es Carlos Añanguren Martínez y soy estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. El día de hoy tengo el honor de presentarles, junto a mi compañero, colega en formación y hermano, Santiago Díaz Ponte, esta revisión que hemos realizado de la bibliografía disponible sobre la muerte súbita cardíaca en atletas de alto rendimiento. Para dar inicio a ello, debo agradecerle a la mesa directiva de Imigus por el espacio virtual que dará lugar a nuestra charla. Personalmente, debo comentarles que pertenecer a este grupo de interés ha despertado en mí la motivación por preparar un tema como este con dedicación y, por supuesto, las ganas de aprender de todos los pertenecientes al grupo. Es por eso que los invito a participar, a preparar charlas, a motivarse y, sobre todo, a crecer juntos como facultad en esta linda iniciativa. Bueno, aquí a manera de introducción les presento esta imagen y quiero comenzar la charla haciendo una pregunta. ¿Alguno de ustedes conoce qué pasó en este momento o alguno de ustedes conoce la noticia? No sé si alguno de ustedes de pronto conozca el nombre del jugador o qué pasó en este momento. Si alguien sabe, pues puede escribirlo o decirlo sin problema. Yo no recuerdo el nombre del jugador, pero creo que jugaba Colombia contra Camerún, si no estoy mal, o Nigeria, algunos de esos países de por allá. Sí, muy bien. Y el futbolista se desmayó y pues se murió. Correcto, muy bien, Nico. Bueno, esta imagen, como acaban de ver acá, hace referencia a la semifinal de la Copa Confederaciones de la FIFA en el año 2003, donde, como muy bien dijo el compañero Nicolás, se disputaba un partido entre Camerún, la selección de Camerún y la selección de Colombia. Esto ocurrió en Lyon, en Francia, y bueno, se muestra la imagen de Marc-Vivien Foé, que fue un futbolista camerunés, un caso que conmocionó al mundo futbolístico debido a esta imagen, donde observamos al atleta inconsciente sobre el terreno de juego. La historia del jugador africano fue bastante impactante, ya que fue el primer caso documentado y visto por millones de aficionados de manera en vivo. Acá en la foto vemos cómo el mediocampista colombiano Jairo Patiño fue el primero en asistir a su contrincante, sosteniendo su cuello para proceder a realizar posterior tracción mandibular, con el objetivo de alinear los ejes de la vía aérea. El equipo de paramédicos de la FIFA le practicaron al jugador camerunés maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas durante aproximadamente unos 52 minutos, hasta detener por ausencia de respuesta. Más adelante les voy a contar un poco más sobre varios casos y bueno, voy a contar un poquito más sobre este caso con que iniciamos la charla. A manera de agenda, durante la charla vamos a abordar varios puntos. Para iniciar, realizaremos un breve repaso sobre la anatomía y la fisiología cardíaca. Continuaremos con algunas definiciones que son claves para el conocimiento y la comprensión de la patología. Procederemos a hablar sobre algunos datos epidemiológicos y por último les contaré sobre la historia de la patología y algunos de los casos que han sucedido en deportistas de alto rendimiento que han sido víctimas de esta letal enfermedad a nivel mundial. A continuación, mi compañero Santiago hablará sobre algunos factores de riesgo presentes en la población para desarrollar esta enfermedad, nos va a comentar sobre la fisiopatología y cómo se explican estos sucesos. De igual manera, mencionaremos algo sobre el manejo clínico de estos pacientes relacionado con un caso clínico muy sencillo que le hemos preparado. Finalmente, les traemos un video muy corto, de aproximadamente unos 3 minutos, sobre la experiencia profesional. Preparando el tema, debo contarles que quisimos contactar a distintos profesionales en el área para escuchar sus recomendaciones. En el camino surgió el doctor Cristian Castillo, médico venezolano, cardiólogo, máster en electrofisiología y arritmias, quien amablemente desde la República de Sudán, en África, nos contará su experiencia como médico del equipo de fútbol Rayo Vallecano en Madrid, club donde trabajó durante 2 años como médico profesional. La verdad es un video un poco corto, bastante interesante. Espero que puedan acompañarnos hasta el final de la presentación, pues para disfrutar de este video. A lo largo de la presentación, como dijo Santiago, él va a estar tomando en el chat las diferentes dudas y sus preguntas que serán resueltas al final para así poder favorecer a la fluidez de la charla.
A manera de introducción, pues les presento la guía. La guía es una guía del manejo para la práctica clínica, la última edición del 2017, publicada en la revista del Colegio Americano para la Cardiología en el año 2017, que entonces habla de una guía de manejo clínico para pacientes con arritmias ventriculares y la prevención de muerte súbita cardíaca. Esta guía proporciona recomendaciones aplicables a pacientes con o en riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. El objetivo y la atención se centra en la práctica médica en los Estados Unidos. Sin embargo, la colaboración con otras organizaciones genera un impacto global. La intención de la guía es mejorar la calidad de atención que reciben los pacientes. Y es importante aclarar que no deben reemplazar nunca el juicio médico. El comité de redacción utilizó metodologías basadas en la evidencia, basadas en la evidencia. Las búsquedas bibliográficas se centraron en ensayos clínicos controlados aleatorios, pero también se incluyeron registros, estudios comparativos y descriptivos no aleatorios, series de casos, estudios de cohorte, revisiones sistemáticas y, lo más importante creo yo, opiniones de expertos. Bueno, antes de empezar y profundizar en el tema, me parece importante hacer una breve revisión sobre la anatomía y la fisiología cardíaca, con el objetivo de crear un contexto adecuado. Para entrar en detalle en la anatomía cardíaca, debemos hablar sobre algunos puntos fundamentales, y para esto tenemos esta imagen del corazón in situ. Primer punto, quisiera hablarles sobre el mediastino. El mediastino es el compartimiento central de la cavidad torácica que contiene todas las vísceras torácicas a excepción de los pulmones. Es una estructura flexible y dinámica gracias a las estructuras que contiene, como lo es el corazón, las estructuras que lo rodean, como lo es el diafragma y los movimientos de los músculos accesorios de la respiración, y también es una estructura muy dinámica por el efecto de la gravedad y la posición corporal. En cuanto a su división, el mediastino se puede dividir en mediastino superior, que se encuentra por encima del plano transverso del tórax. Está ocupado por la tráquea y las porciones superiores de los grandes vasos. Inmediatamente tenemos el mediastino medio e inferior, que corresponde a la mayor parte, ocupado por el corazón. Y finalmente el mediastino posterior, ocupado por las estructuras que atraviesan verticalmente parte o la totalidad del tórax. El siguiente punto que les quiero hablar fundamental es el pericardio. El pericardio es un saco fibroso invaginado por el corazón y las raíces de los grandes vasos, que encierra la cavidad serosa que rodea el corazón. El pericardio se divide en dos. Primero tenemos el pericardio fibroso, que no es elástico, está unido anterior e inferiormente al esternón y al diafragma. Se fusiona con la túnica adventicia de los grandes vasos que entran o que salen a este saco. De este modo, el pericardio fibroso mantiene el corazón en su posición mediastínica media y limita su expansión en el momento del llenado cardíaco. Si un líquido o un tumor ocupan este espacio pericárdico, se afecta de manera importante la capacidad cardíaca. La otra parte o la otra porción del pericardio es el pericardio seroso, que es aquel que tapiza al pericardio fibroso que les acabo de hablar y al exterior del corazón. Es una superficie brillante y lubricada que permite al corazón la libertad de movimiento durante la contracción. Formado por una capa parietal y una capa visceral, donde la capa parietal es la sensible. Los impulsos dolorosos que provienen de ella son conducidos por nervios frénicos somáticos y producen ese característico dolor referido. Ya para hablar directamente del corazón, algo más grande que un puño cerrado, de aproximadamente unos 25 gramos al nacer, 100 gramos a los 10 años y entre 200 y 250 gramos en el adulto sano. El corazón es una bomba de doble presión y succión, autoadaptable, cuyas partes trabajan al ritmo para impulsar la sangre a todo el organismo. Se encuentra entre ambos pulmones, por encima del diafragma anterior a la columna vertebral. Se proyecta en el segmento comprendido entre la cuarta y la octava apófisis espinosa de las vértebras torácicas, también llamadas o conocidas vértebras cardíacas. Lo mantienen en su posición los grandes vasos que llegan a él o que de él parten. Abajo tenemos las conexiones entre la vena cava inferior y el diafragma, que también constituyen un importante elemento de fijación. El corazón está compuesto por un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho recibe sangre poco oxigenada, conocida como sangre venosa, procedente del cuerpo a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. El corazón derecho la bombea a través del tronco y las arterias pulmonares hacia los pulmones para su adecuada oxigenación. Mientras que el corazón izquierdo recibe sangre bien oxigenada, como la conocemos como sangre arterial, procedente de los pulmones a través de las venas pulmonares.
Está encargado el corazón izquierdo de bombear la sangre hacia la aorta para su inmediata distribución por todo el organismo. Para especificar un poquito el corazón posee 4 cavidades. La primera de ellas la vemos aquí cubierta por la orejuela derecha, es la aurícula derecha. La aurícula derecha forma el borde derecho del corazón, recibe sangre venosa proveniente de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Contiene a la orejuela derecha, semejante a una oreja, y por eso su nombre, que la vemos acá señalada en la imagen, que no es más que un pequeño saco muscular cónico, que se proyecta como un espacio adicional y tiene la capacidad de distendirse para aumentar el llenado cardíaco, en este caso el llenado de la aurícula derecha. En su interior contiene una porción posterior lisa que corresponde al seno de las venas cavas, una pared muscular rugosa compuesta por músculos pectinados y en el interior también contiene o tiene un orificio auriculoventricular para descargar sangre al ventrículo derecho. El tabique... ya ve que creo que alguien tiene el micrófono. Ya ve, un segundo, que creo que es por Zoom. Listo, ya. Les pido por favor a los participantes que traten de mantener su micrófono apagado, por favor. Entonces, Si le comprar el pan hasta que ellos no creen la producción, porque son a las 27 semanas que tú puedes. Ya, listo. Bueno, les hablaba directamente ya de la aurícula derecha. Estaba hablando que en el interior la aurícula derecha contiene una porción posterior lisa que corresponde al seno de las venas cavas. De igual forma, contiene una pared muscular rugosa compuesta por músculos pectinados y contiene un orificio auriculoventricular para descargar sangre al ventrículo derecho. El tabique intraauricular, que divide ambas aurículas, contiene una depresión oval del tamaño de más o menos la huella de un pulgar, correspondiente a la fosa oval, que pues recuerda ese vestigio del foramen oval en el momento de la embriología. Abajo de la aurícula derecha tenemos el ventrículo derecho. En su interior contiene elevaciones musculares irregulares denominadas trabéculas carnosas. El ventrículo derecho recibe sangre de la aurícula derecha a través del orificio auriculoventricular derecho u orificio tricuspidio. La válvula auriculoventricular derecha, o mejor conocida como válvula tricuspidia o tricúspide, cierra el orificio auriculoventricular derecho. Las cuerdas tendinosas se insertan en los bordes libres y se originan de los vértices de los músculos papilares, que los conocemos como músculo papilar anterior, posterior y septal. Estos empiezan a contraerse antes que el ventrículo derecho, de modo que tensa las cuerdas tendinosas y mantiene unidas las cúspides. Es decir, que evitarían que la válvula tricúspide sufriera un prolapso en caso de alguna patología. A la derecha y arriba tenemos la aurícula izquierda, forma la mayor parte de la base del corazón. Acá entran pares de venas pulmonares, la vena pulmonar derecha e izquierda. La orejuela izquierda, tubular y musculosa, compuesta por una pared trabeculada dada por músculos pectinados. En su interior posee 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores, una pared ligeramente más gruesa que la aurícula derecha, un orificio auriculoventricular para vertir sangre oxigenada que recibe desde las venas pulmonares al interior del ventrículo izquierdo. Y finalmente, como última cavidad, tenemos el ventrículo izquierdo, que forma el vértice cardíaco o el vértice del corazón. Debido a las presiones altas que maneja el ventrículo izquierdo en la circulación sistémica, se desarrolla más trabajo que en el ventrículo derecho. Esto explica su extenso grosor miocárdico o su amplia pared de músculo. En su interior contiene paredes que son 2 a 3 veces más gruesas que las del ventrículo derecho, trabéculas carnosas que son más delgadas y más numerosas que las del ventrículo derecho, mayores músculos papilares, posee la válvula auriculoventricular izquierda, también conocida como mitral o bicúspide, y un orificio aórtico para su inserción. La pared cardíaca está conformada por 3 capas. El endocardio es aquella delgada capa interna formada por endotelio y tejido conectivo subendotelial. Es la membrana de revestimiento del corazón y de todas sus válvulas. El miocardio es la siguiente capa gruesa, es una capa helicoidal formada por músculos cardíacos. Y seguido está el epicardio, que es aquella capa delgada, externa, compuesta principalmente por mesotelio, forma la lámina visceral del pericardio seroso. Para hablar un poco de la vascularización cardíaca, tenemos que, pues les presento estas imágenes
que principalmente la vascularización está dada por las arterias coronarias y las venas cardíacas, que llevan sangre hacia y desde la mayor parte del miocardio. El endocardio y parte del tejido subendocárdico reciben oxígeno y nutrientes por medio de difusión o microvascularización. Los vasos recorren la superficie del corazón profundos al epicardio. Las arterias coronarias, tanto la derecha como la izquierda, se originan de los correspondientes senos aórticos en la parte proximal de la aorta ascendente, que pues vemos ahí donde inicia el color rojo de la arteria. Estas irrigan tanto los atrios como los ventrículos. Para hablar de la arteria coronaria izquierda, se origina en el seno aórtico izquierdo, que lo vemos en la parte izquierda de la imagen, de la aorta ascendente, pasa entre la orejuela izquierda y el lado izquierdo del tronco pulmonar. En un 40% de la población, la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda irriga el nodo sinusal. Cuando entra la arteria coronaria izquierda en el surco coronario, se divide en dos ramas. Vamos a tener ahí a la derecha la rama interventricular anterior, también conocida clínicamente como descendente anterior izquierda. Esta arteria o esta rama pasa a lo largo del surco interventricular anterior hasta el vértice del corazón. En este punto gira alrededor del borde inferior del corazón y generalmente se anastomosa con la rama interventricular posterior de la arteria coronaria derecha. En muchas personas da origen a la rama lateral, que desciende por la cara anterior del corazón. La otra rama de la arteria coronaria izquierda, la vemos un poco hacia la izquierda de la imagen, más hacia la parte del medio, sería la rama circunfleja, que es un poco más pequeña, sigue el surco coronario alrededor del borde izquierdo del corazón hasta la cara posterior de este. Da origen a la rama marginal izquierda, que sigue el borde izquierdo cardíaco. Habitualmente termina en la cara posterior antes de alcanzar la cruz de interposición de los tabiques. Entonces, a manera de conclusión, la arteria coronaria izquierda irriga la aurícula izquierda, mayor parte del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, mayor parte del tabique interventricular, el nodo sinusal mediante las arterias perforantes y en un 40% de la población el nodo auriculoventricular. Perdón, en un 20%. Para hablar de la arteria coronaria derecha, se origina en el seno aórtico derecho, es la imagen que vemos a la derecha, de la aorta ascendente y pasa derecho al tronco pulmonar. Cerca de su origen da una rama para el nodo sinusal, descendiente por el surco coronario y da origen a la rama marginal derecha. En la cara posterior, en la unión de los tabiques interauricular e interventricular, se da origen para una rama para el nodo sinusal. De igual forma, da origen a una rama grande, conocida como la rama interventricular posterior, que desciende hasta el vértice y envía ramas septales interventriculares que cumplen como una función perforante para el tabique interventricular. Entonces, a manera de resumen, la arteria coronaria derecha irriga la aurícula derecha, la mayor parte del ventrículo derecho, la mayor parte del ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, en un 60% de la población, en un 60% de la población el nodo sinusal y en un 80% de la población el nodo auriculoventricular. Bueno, para entender un poco esta relación anatómica fisiológica, es necesario hablar brevemente del ciclo cardíaco. Las acciones sincrónicas entre ambas bombas auriculoventriculares constituyen el ciclo cardíaco. Anatómicamente, el ciclo inicia con un periodo de relajación y llenado ventricular, mejor conocido como diástole, seguido de un periodo de contracción y vaciado ventricular, mejor conocido como sístole. Describe el movimiento completo del corazón o latido cardíaco e incluye los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido hasta el inicio del siguiente latido. El corazón derecho, que podemos ver aquí en la imagen de color azul, es la bomba para el circuito pulmonar, mientras que el corazón izquierdo, que vemos en rojo, es la bomba para el circuito sistémico. Como es un ciclo, podemos empezar en cualquier momento. Entonces acá les he presentado esta gráfica, donde primero vemos el inicio de la diástole con el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares, señaladas ahí con el círculo. Luego de que pasa esto, ocurre una apertura de las válvulas auriculoventriculares durante los momentos iniciales de la diástole. Seguimos con una contracción auricular durante los momentos finales de la diástole. Ocurre un cierre de las válvulas auriculoventriculares tras el inicio de la sístole.
Y finalmente tenemos la apertura de las válvulas aórticas y pulmonares durante las sístoles para pues, poder llevar esa distribución sistémica como la vemos ahí representada en las flechas. Como les dije ahí, la flecha al final, la flecha gris abajo, hace referencia a que es un ciclo. Entonces es importante que pues esto va pasando a cada momento. Para hablar del sistema de conducción, está formado por el tejido nodal, que inicia el latido y coordina las contracciones de las 4 cavidades. Mediante fibras de conducción, que son altamente especializadas, el impulso llega a las diferentes áreas del corazón. Los impulsos se propagan por células musculares estriadas cardíacas, de forma que las paredes de las cavidades del corazón se puedan contraer simultáneamente. El nodo sinusal, marcado ahí con el círculo rojo, situado a nivel anterolateral, justamente profundo al epicardio, en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha, es una pequeña acumulación de tejido nodal, fibras cardíacas especializadas y tejido conectivo fibroelástico asociado, popularmente conocido como el marcapasos del corazón. Es aquel que inicia y regula los impulsos para las contracciones, proporcionando un impulso de unas 70 veces por minuto en la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo. La señal se propaga de forma miógena en ambas aurículas y es estimulado por división simpática del sistema nervioso autónomo para acelerar frecuencia cardíaca, mientras que es inhibido por la división parasimpática para volver o aproximarse a su frecuencia basal. Aquí a la derecha podemos ver el nodo aurículo-ventricular, que corresponde a una agrupación más pequeña de tejido nodal, localizado en la región posterior-inferior del tabique interventricular. La señal generada anteriormente por el nodo sinusal pasa a través de las paredes de la aurícula y se propaga por conducción miógena que transmite la señal rápidamente del nodo sinusal para el nodo aurículo-ventricular. A continuación, el nodo aurículo-ventricular distribuye la señal hacia los ventrículos a través de, principalmente, el fascículo auriculoventricular o haz de His, conocido mejormente, lo vemos inmediatamente ahí después del nodo auriculoventricular, que es el único puente de conducción que existe entre el miocardio de aurículas y ventrículos. Este haz de His se divide en ramas derechas y ramas izquierdas. Estas ramas recorren la porción muscular del tabique interventricular, profundas al endocardio, y luego se ramifican en aquellas fibras de Purkinje, mejor conocidas, que se extienden por las paredes de los ventrículos. Entonces ahí en la imagen, luego de la transferencia de la señal o del impulso eléctrico, vemos cómo, por decirlo así, discurre a lo largo del tabique, con el nombre en la imagen de fascículo atrioventricular, y luego por las fibras de Purkinje se mete en cada una de las paredes del miocardio. Entonces, ya mencionado esto, la generación del impulso y su conducción pueden resumirse del siguiente modo. El nodo sinusal inicia un impulso que es conducido rápidamente hacia las fibras musculares cardíacas de los aurículas, provocando su contracción. Posterior a esto, el impulso se propaga mediante conducción miogénica, que lo transmite rápidamente desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular. Finalmente, la señal eléctrica se distribuye desde el nodo auriculoventricular a través del haz de His y sus ramas derechas e izquierdas, que pasan por cada lado del tabique interventricular para dar las correspondientes fibras de Purkinje. Bueno, para hablar un poco de las definiciones, me parece importante primero establecer y dar a conocer qué es un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo es el término adecuado para describir todo el espectro de la isquemia miocárdica, dada por la angina de pecho inestable o el infarto agudo del miocardio, con o sin elevación del segmento ST. El paciente con una angina inestable presenta dolor torácico cardíaco de nueva aparición, que empeora, es decir, se vuelve más intenso, más prolongado o más frecuente que los episodios previos, o que se produce en reposo sin datos serológicos de necrosis miocárdica. Estos datos serológicos de necrosis miocárdica hacen referencia a que no esté presente la elevación de la troponina o que no esté presente la elevación de la isoenzima MB de la creatinquinasa, mejor conocida como la CKMB. Por otro lado, si el paciente presenta dolor torácico cardíaco con datos serológicos de necrosis miocárdica y sin elevación del segmento ST, se habla de estas primeras siglas que vemos acá, que corresponden a
infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Habiendo definido la angina inestable y este tipo de infarto, ellos se conocen por la ausencia del segmento ST. Por lo tanto, se puede definir a ambos como un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Finalmente, del paciente que presente dolor torácico agudo de origen cardíaco, con datos serológicos positivos y con una elevación duradera, que se entiende mayor a 20 minutos, del segmento ST, se habla de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Habiendo dicho esto del síndrome coronario agudo, quiero proceder a definirles este título que vemos acá, arresto súbito cardíaco. Es otra definición muy importante y según la Asociación Americana del Corazón, el arresto súbito cardíaco se define como el cese repentino de la actividad cardíaca, de tal manera que el paciente deja de responder, ya sea con respiraciones persistentes de jadeo o ausencia de movimientos respiratorios, y que además de esto tenga ausencia de signos de circulación, dada por la ausencia de un pulso palpable. Se presume que el arresto es de etiología cardíaca, a menos que se sepa o se demuestre que pudo haber sido causado por un trauma, por un ahogamiento, a causa de una insuficiencia respiratoria, por sobredosis de sustancias psicoactivas o por una electrocución. Ya pues, para entrar en tema directamente, la muerte súbita cardíaca, como bien dice su nombre, es una muerte súbita e inesperada que ocurre dentro de 1 hora del inicio de los síntomas, o que ocurre en pacientes encontrados muertos dentro de las 24 horas de haber estado asintomáticos, y que estos individuos presumiblemente eran sanos, y que esta etiología o esta causa se debe a una arritmia cardíaca o por una inestabilidad hemodinámica. Lo que realmente se resume en estas 3 palabras, que quiero que se queden grabadas a lo largo de la charla. La muerte súbita cardíaca es un fenómeno que ocurre de manera inesperada, que pasa de manera rápida en personas o atletas que se conoce o pensaban que eran sanos y de manera inesperada y rápida fallecen. Para hablar en deportistas, me parece pertinente hacer una diferenciación entre las categorías atléticas que fueron estudiadas en esta guía y bueno, en la revisión que le preparamos a ustedes. La primera clasificación son los atletas jóvenes. Comúnmente se refieren a los atletas que están en estudios de bachillerato y de universidad, pero aplica en general a aquellas personas menores de 35 años, donde la muerte súbita cardíaca generalmente se debe a una enfermedad cardíaca congénita. A la derecha tenemos la categoría máster. Corresponde a estos atletas adultos que incluyen personas mayores de 35 años de edad, que se encontraban aparentemente sanos y saludables. Aunque muchos participantes de esta categoría son personas comprendidas entre los 50 y los 60 años. En esta población, la muerte súbita cardíaca se asocia principalmente a la enfermedad coronaria. A la derecha, y un poquito ya para entrar en nuestro contexto, tenemos la categoría atletas de alto rendimiento, también conocidos como atletas élite o atletas competitivos. Son aquellos que participan en deportes organizados de equipo o individuales, en los que existe una competencia regular, otorgando un premio al logro. Esta definición implica a los deportistas que participan regularmente en entrenamientos y competencias de alto nivel, donde no pueden tener la voluntad o el juicio para limitar su actividad física debido a que viven del deporte, dependen de un contrato y sus ingresos económicos son mediante el juego. Esto aplica con mayor frecuencia a los estudiantes de bachillerato, universitarios y profesionales en su mayoría. Finalmente tenemos la categoría de atletas recreacionales. Generalmente ellos participan con fines de salud y o disfrute. No suelen tener las mismas presiones para sobresalir en la competencia, pues porque no existe esta competencia legal, por decirlo así, es más recreacional. Los niveles de actividades en estos deportistas son altos, pero jamás se pueden comparar con los atletas de alto rendimiento. Y aquí me detengo un segundo porque me parece importante establecer una diferencia entre estas dos categorías. Los estudios de la muerte súbita cardíaca durante el ejercicio se han centrado en su mayoría en atletas de alto rendimiento. Sin embargo, como ya mencioné anteriormente, algunos deportes recreacionales pueden tener altos niveles de competencia. Es necesario entender que el equilibrio entre los riesgos y los beneficios de la actividad deportiva dependen de varios factores, entre ellos el nivel de condición física de base, la naturaleza e intensidad de la actividad deportiva, la presencia y extensión de una enfermedad cardíaca de base y el beneficio psicológico y físico que pueda presentar el deporte o que pueda traer el deporte.
Para los pacientes con un trastorno congénito, conocido como una alteración estructural o la arritmogenia, existe un riesgo asociado con la participación en la actividad deportiva. Generalmente, estos pacientes requieren cierta restricción. Sin embargo, debe reconocerse que estas restricciones se basan en la opinión de expertos y no en la de los estudios controlados que fueron revisados. Un programa de ejercicio prudente y progresivo es apropiado para estos casos, como por ejemplo los ejercicios destinados a la prevención de la enfermedad coronaria, como lo son los ejercicios aeróbicos. Para hablar un poco de la epidemiología, el arresto súbito cardíaco y su consecuencia más común, la muerte súbita cardíaca, constituyen problemas importantes de salud pública. Representan aproximadamente el 50% de todas las muertes cardiovasculares en la población general de Estados Unidos, y al menos el 25% de ellos se encontraban aparentemente sanos y de manera inesperada fallecen, lo que limita el estudio de la patología dada su presentación inesperada. Durante los últimos 20 a 30 años, que han sido los años de estudio, representó aproximadamente 230.000 a 350.000 muertes al año en los Estados Unidos, con un rango aproximado de los 230.000 y un rango aproximado de 170.000 y 450.000 casos, dependiendo de los métodos epidemiológicos, la fuente de datos y los criterios de inclusión en estos estudios, como lo fue un código en el acta de difunción que incluyera como causa de muerte la cardiopatía isquémica. La actualización de la guía de manejo clínico de la Asociación Americana del Corazón en el 2017, en su capítulo de estadísticas cardiovasculares, estimó una carga anual total de arresto súbito cardíaco extrahospitalario en 356.500 pacientes. Adicionalmente, se producen 209.000 paros cardíacos de manera intrahospitalaria, para un total de 565.500 pacientes al año. Es importante aclarar que el 97% de estos pacientes son adultos mayores de 18 años de edad. La tasa de supervivencia para el paro cardíaco intrahospitalario sigue siendo decepcionante, con una tasa de supervivencia global del 10%, mientras que en paros cardíacos extrahospitalarios la supervivencia es del 6%. De igual manera, se estima que la supervivencia tras el egreso hospitalario es del 24%. En todos los entornos, las estadísticas de supervivencia parecen ser mejores cuando los ritmos registrados son desfibrilables, conocidos como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, en comparación con la actividad eléctrica sin pulso o la sistolia. Es ampliamente reconocido que la muerte súbita cardíaca es una de las principales causas médicas de muerte en atletas, aunque su incidencia exacta sigue siendo controvertida. La mejor evidencia disponible sugiere una incidencia general de 1 por cada 50.000 y 1 por cada 100.000 atletas jóvenes al año. Recuerden esa categoría de atletas jóvenes que les puse. Esta tasa es notablemente más alta en atletas categoría máster, que son aquellos atletas entre 50 y 60 años o mayores de 35 años que se encontraban anteriormente sanos, con una incidencia de 1 por cada 7.000 atletas sanos al año. Los datos de incidencia son imprecisos, ya que la mayoría se derivan de análisis retrospectivos y la incidencia varía según la intensidad de ejercicio practicada, la población atlética considerada, el periodo de observación en estos atletas y si se trataba de atletas de alto rendimiento o atletas recreacionales. Es importante destacar que los atletas masculinos se encuentran constantemente en mayor riesgo y parece existir un riesgo desproporcionadamente mayor entre los atletas afroamericanos. Según la base de datos del registro de rescate para arrestos cardíacos, que contiene información de todos los arrestos, incluyendo muertes y aquellos arrestos cardíacos que fueron reanimados, atendidos por paramédicos en la provincia de Ontario, Canadá. Los investigadores revisaron retrospectivamente la incidencia del arresto súbito cardíaco entre el año 2009 y 2014, para un total de 350.000 atletas al año de alto rendimiento estudiados entre un total de 350.000 atletas estudiados entre los 12 y los 45 años, que demostró los siguientes datos. 3.825 pacientes presentaron un arresto súbito cardíaco extrahospitalario a la edad de los 6 años, que corresponde a 1% de la población estudiada. El 74 atletas presentaron arresto súbito cardíaco ocurrido durante o dentro de 1 hora de actividades deportivas.
16 atletas presentaron el arresto súbito cardíaco durante deportes de alto rendimiento y solamente 58 durante la actividad deportiva recreacional. Aunque la tasa de incidencia general previa de arresto súbito cardíaco en atletas fue de 0.76 por 100.000 atletas al año, el 44% de ellos sobrevivió al egreso hospitalario, lo que condujo a una tasa general definitiva de muerte súbita cardíaca de 0.42 por 100.000 atletas al año. Sin embargo, la tasa de incidencia fue algo más alta entre los atletas de 12 a 17 años, para arresto súbito cardíaco de 1.17 por cada 100.000 atletas año y para muerte súbita cardíaca de 0.65 por cada 100.000 atletas al año. Sin embargo, aún más baja que las estimaciones de la guía del 2006. Esta guía que les presenté al principio tiene una actualización cada 10 años. La anterior fue la del 2006, que reportó una incidencia de muerte súbita cardíaca de 1 por cada 50.000 atletas al año. Esto significa que la incidencia de la muerte súbita cardíaca ha disminuido a nivel mundial gracias a los avances tecnológicos, las mejoras en la preparación profesional, la atención inmediata a una llamada extrahospitalaria y la disponibilidad de desfibriladores externos automáticos en espacios deportivos. Ya para finalizar la epidemiología, la magnitud del problema y los desafíos inherentes al estudio se ilustran en informes de eventos arrítmicos asociados a deportes de resistencia importante. Como por ejemplo, tenemos este estudio, es un estudio realizado por el Instituto del Corazón de Georgia, en Minnesota. Examinó la muerte súbita cardíaca en 215.413 maratonistas que participaron en 1 o 2 maratones en un periodo de 19 años, donde se observaron los siguientes resultados. La muerte súbita cardíaca ocurrió en 4 pacientes durante o inmediatamente después del maratón. Ninguno de los 4 tenía síntomas cardíacos previos. 2 de los 4 habían completado maratones previamente y 3 de los 4 estudiados habían presentado enfermedad coronaria en la autopsia, pero sin algún infarto agudo del miocardio. Aunque la incidencia de la muerte súbita cardíaca entre los maratonistas es baja, que corresponde a una muerte cada 215.000 horas, es más baja para otros deportes, como lo es el ejercicio recreacional, trotar de manera recreacional, o el esquí de fondo, que se conoce el esquí de fondo como una modalidad de esquí consistente en recorrer largas distancias en el menor tiempo posible. Entonces vemos que la incidencia en los maratonistas es muy baja, a diferencia de estos otros deportes. En el ejercicio general recreacional ocurre una muerte cada 375.000 horas, en el trote recreacional ocurre una muerte cada 396.000 horas y en esta modalidad del esquí ocurre una muerte cada 607.000 horas. Bueno, ya para finalizar mi parte les voy a hablar un poco sobre la historia de la patología. Para hablar de la historia de la patología les preparé algunos casos y datos interesantes que sin duda alguna han marcado la historia del deporte en futbolistas principalmente, debido a que este ha sido el deporte más estudiado y donde se presentan con mayor incidencia estos casos. Finalizo contándole acerca de otros atletas que han sido víctimas de esta fatal patología en diferentes disciplinas. Para empezar tenemos nuestro caso del inicio de la charla, Marc-Vivien Foé, para el momento mediocampista del Manchester City en Inglaterra. El futbolista camerunés perdería su vida a la edad de los 28 años. Acá en la foto vemos cómo el jugador es trasladado en camilla por parte de los paramédicos de la FIFA y el médico de la selección Camerún, que acompaña el momento mientras verifica el pulso carotídeo del jugador ya fallecido. El 26 de junio del 2003, en Lyon, Francia, Camerún disputaba la semifinal de la Copa FIFA Confederaciones ante Colombia. En el minuto 78, el mediocampista camerunés se desploma a consecuencia de un arresto súbito cardíaco. Las cámaras seguían el recorrido de la pelota y del juego, mientras que el jugador estaba tendido en la cancha aproximadamente unos 5 minutos. La autopsia oficial, dada por el patólogo francés Xavier Richaud, declaró miocardiopatía hipertrófica como etiología mortal en el futbolista. El siguiente caso corresponde a Miklos Fer, fue un futbolista húngaro de 24 años, quien se encontraba activo en el Benfica Sporting Club desde el 2002, en Portugal. El 25 de enero del 2004 se disputaba un partido Benfica versus Vitória de la Superliga Portuguesa. Faltando pocos minutos para la finalización del encuentro, ganando 1-0, tras recibir una tarjeta amarilla, camino a su posición, el jugador húngaro se tomó las rodillas, se agachó y se desplomó de esta forma como vemos en la imagen. En la imagen observamos a Miklos
en decúbito lateral izquierdo sin signos de respuesta. Está siendo asistido por su compañero de equipo y rivales, mientras que otros realizan el llamado de emergencia al cuerpo técnico. Los médicos le realizaron reanimación cardiopulmonar básica, se consideró el uso de un desfibrilador externo automático, pero dada la condición climática de lluvia del encuentro, se presentó de manera contraindicada. 15 minutos después fue ingresado a un hospital cercano sin signos vitales. Después de realizarle maniobras de reanimación avanzadas durante 1 hora, el paciente no respondió y se declaró su muerte a causa de un tromboembolismo pulmonar masivo de etiología ritmogénica. El siguiente caso corresponde a Paulo Sérgio Oliveira da Silva, mejor conocido como Serguinho, defensor brasileño de 30 años de edad, perteneciente al São Caetano desde 1999 hasta el 2004, que lamentablemente falleció. El 27 de octubre del 2004 se disputaba la final del campeonato brasileño versus Sao Paulo, y es cuando en el minuto 60 Serguinho sufre un arresto súbito cardíaco. Se le realizan maniobras de RCP y 1 hora más tarde se declara su muerte a causa de una cardiomiopatía hipertrófica. Acá en la imagen vemos el momento en que Serguinho está siendo atendido por el equipo de médicos del club. Observamos cómo el sujeto a la izquierda le realiza compresiones torácicas, mientras que el otro le proporciona oxígeno mediante el contacto boca a boca. Posterior al suceso, el equipo fue castigado con 24 puntos menos, equivalente a 8 victorias, debido a que la presidencia y la directiva del club le permitió jugar a pesar de conocer la patología cardíaca. Siguiente caso, quizás uno más conocido que los anteriores, corresponde a Antonio Puerta, futbolista español de 22 años que desarrolló toda su carrera deportiva en el Sevilla Fútbol Club, perteneciente a la Primera División Española. El 25 de agosto del 2007, durante el partido inaugural de la temporada 2007-2008, Sevilla se disputaba el encuentro versus el Getafe. En el minuto 28, el jugador español Puerta sufre un síncope de etiología desconocida. Pudo salir de la cancha, a pesar de que pudo salir de la cancha bajo su voluntad, presentó alrededor de unos 5 episodios de arrestos súbitos cardíacos en el camerino, lo que le llevó a su posterior ingreso a la unidad de cuidados intensivos bajo condiciones de necesitar soporte vasopresor y ventilación mecánica. En la foto observamos cómo el español está siendo atendido o asistido por sus compañeros de equipo justo antes de recuperar la conciencia. Puerta sufre 5 paros cardiorrespiratorios esa noche en el hospital con consecuencias neurológicas muy graves, descritas así por los medios españoles. Tristemente, fallece el 28 de agosto del 2007 a causa de una displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Tras su muerte, la Liga y la mayoría de las organizaciones a nivel mundial obligan a tener un desfibrilador externo automático en todos los estadios de primera y segunda división a nivel mundial. Gracias a esto se logró salvar la vida del futbolista Miguel Ángel García en Salamanca 14 días después, cuando sufrió un arresto súbito cardíaco. Otro caso que les tengo acá corresponde al futbolista italiano Pier Mario Morosini. Fue un centrocampista italiano de 25 años de edad, jugador del Livorno en la Serie B italiana. El 14 de abril del 2012, durante el partido Livorno versus Pescara, en el minuto 31, Pier Mario se sintió indispuesto y presentó posteriormente un episodio sincopal. Se le realizaron compresiones torácicas, uso del desfibrilador externo automático y posterior ingreso hospitalario que lo llevaría a fallecer 1 hora después a causa de una cardiopatía ritmogénica. Acá en la foto es el momento en que Morosini se encuentra tendido en la cancha con la típica mirada desviada y sin signos claros de respuesta. Está siendo atendido por el médico del equipo, mientras que los paramédicos y el desfibrilador automático llegan a la escena. Como último caso de futbolistas tenemos a Bruno Boban. Él fue un futbolista croata de 25 años de edad, exjugador del Marsonia, equipo de la tercera división de Croacia. El 25 de marzo del 2018, después de recibir un impacto en el pecho con el balón, sufrió un síncope durante el partido versus el Posaga. El jugador fallece minutos después a pesar de los intentos de reanimación. En la imagen observamos cómo el croata se encuentra inconsciente en el campo de fútbol, mientras que los paramédicos le realizan maniobras de reanimación básica. Para mencionarles algunos deportes diferentes al fútbol, a continuación tenemos otros casos diferentes. El primero de ellos corresponde a Sergei Soltok, letonés de nacimiento,
fue un deportista profesional de hockey sobre hielo en la Liga Nacional de Hockey en los Estados Unidos, donde jugó en múltiples equipos. Durante el cierre de la temporada 2004-2005 jugaba para el equipo Riga 2000 de la Liga Superior de Letonia, y es cuando a los 35 años de edad, el 3 de noviembre del 2004, padeció un arresto súbito cardíaco durante un partido y falleció 5 minutos más tarde en los brazos de sus compañeros a causa de una patología estructural cardíaca. Acá tenemos a Damien Nash, fue un jugador de fútbol americano perteneciente a los Broncos de Denver en la Liga Nacional de Fútbol Americano en Estados Unidos. El 24 de febrero del 2007, en un partido de caridad para la Fundación de Trasplantes del Corazón, que justamente había sido creada por el jugador en honor a su hermano mayor, que recientemente había recibido un trasplante cardíaco. El deportista, al finalizar el partido, entregar todas las donaciones, repentinamente sufre un arresto súbito cardíaco y fallece 1 hora más tarde. La autopsia negó la sobredosis de sustancias psicoactivas y declara una muerte natural de origen cardíaco, con causa exacta indeterminada hasta el momento. Finalmente les presento a Ryan Shea. Él fue un maratonista norteamericano, campeón de múltiples títulos en Estados Unidos. El 3 de noviembre del 2007, Ryan Shea sufrió, durante las pruebas del maratón olímpico en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, sufrió un síncope aproximadamente en el kilómetro 9 a las 8 de la mañana. 40 minutos más tarde sería declarado muerto debido a una cardiomiopatía hipertrófica. Los resultados de la autopsia no fueron concluyentes al momento. Y el 18 de marzo del 2008, un año después, los resultados de la autopsia por parte de la directora de Asuntos Públicos de la Oficina Médico Forense declaran como etiología la arritmia cardíaca debido a una hipertrofia del ventrículo izquierdo con fibrosis irregular de etiología indeterminada. Ya para finalizar, les traigo un último caso. Corresponde a Davide Astori, futbolista italiano que fallece a sus 31 años de edad. Astori recorrió equipos de la Serie A italiana como el Cagliari, la Roma, Milan, Juventus, y en el 2016 es transferido a la Fiorentina, club donde acabaría su carrera. El 4 de marzo del 2018 fallece a causa de una muerte súbita cardíaca mientras dormía en la habitación de un hotel en la ciudad de Udine, en la previa concentración a un partido versus el Udinese. Tras la noticia, se aplazó la jornada de la Serie A en señal de luto. Fue una noticia muy triste debido a que el jugador era el capitán del equipo y una pieza clave para el club. Además, su esposa se encontraba en el último trimestre de embarazo, quedando como una madre viuda tras este suceso. La Fiorentina y el Cagliari decidieron, a manera de homenaje, retirar la camiseta número 13 de su plantel. Y con esto quiero concluir mi parte de la exposición, que pues sin duda alguna el arresto súbito cardíaco y su común desenlace en la muerte súbita cardíaca han tenido un importante impacto en la salud pública. Pudimos observar a lo largo de estas imágenes y de la información brindada la conmoción que genera a todas las personas alrededor este lamentable y fatal evento. El hecho de ser una patología que se manifiesta de manera inesperada, rápida y en personas supuestamente sanas ha dificultado el estudio. Y esto ha dificultado también cómo ocurre naturalmente la patología. El último caso reportado de un arresto súbito cardíaco sin la muerte fue el del famoso futbolista español Iker Casillas, que pues sufrió un infarto por un trombo en la arteria coronaria derecha, que pues requirió una revascularización y posterior colocación de stent coronario. Entonces, ahí se los menciono a manera de dato. Muchas gracias a todos por su atención. Con estas palabras pretendí darles a conocer un poco sobre esta patología que tanto afecta a la población y algunos casos que marcaron de manera inolvidable, sin duda alguna, la historia del deporte. A continuación, los dejo con mi compañero Santiago, que va a seguir exponiendo desde este mismo perfil. Muchas gracias. Listo, entonces, como les mencionó Carlos, yo voy a hablarles de los factores de riesgo. Entonces, hay dos medidas para los factores de riesgo. Entonces, tenemos la predicción del riesgo en la población general y la predicción del riesgo individual. Entonces, a veces contamos con unos marcadores epidemiológicos como son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el tabaquismo, obesidad, dislipidemia, que nos ayudan a determinar la probabilidad de isquemia cardíaca, como un ejemplo. Entonces, sin embargo, aún no existen unos marcadores que estén totalmente validados por la evidencia para una adecuada estratificación del riesgo de muerte súbita cardíaca. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el modelo poblacional de esta entidad se caracteriza por un gran número de eventos
eventos se refiere a las muertes súbitas cardíacas en sí, diluidos en un gran denominador. Entonces, este gran denominador es la población general, la población total del mundo, o sea, de los 7 billones de personas que somos. Entonces, es mucha gente. Entonces, aquí vamos a ver claramente en la gráfica que les presento acá una relación inversamente proporcional. Entonces, a mayor número de eventos, aparece tener una menor incidencia. Entonces, ¿por qué se da esto? Entonces, esto se da porque, como vemos, pues a mano izquierda, en la gráfica tenemos lo que es la incidencia. En los cuadros que tenemos en el medio, clasifica como que la población general y unos pequeños grupos, unos subgrupos de riesgo, y a mano derecha el número de eventos de dicha patología. Entonces, ¿por qué se da esta relación inversamente proporcional? Básicamente por lo que acabo de decir, es un gran número de eventos, sin embargo, diluido en una población muy grande. Entonces, aunque sean muchos eventos, más de 300.000, cuando lo comparamos, cuando lo llevamos a ver la incidencia en una población general, va a ser muy poca la incidencia. ¿Listo? Entonces, por otro lado, cuando vamos a una enfermedad, a patologías cardíacas, donde uno puede establecer ya pacientes que están en un riesgo alto, en unos subgrupos de riesgo alto, como van a ser la falla cardíaca con una FEBI menor del 30%, pacientes que hayan tenido un arresto cardíaco, como mencionó Carlos, o arritmias. Estos pacientes, aunque pues su población, o sea, el grupo de pacientes con estas patologías va a ser menor, pues su incidencia claramente va a ser mucho mayor. ¿Listo? Entonces, luego, con este siguiente gráfico, les quiero explicar un poco la relación con la edad. Entonces, el aumento de la edad tiene una relación con el aumento del riesgo de muerte súbita cardíaca, por supuesto. Sin embargo, esta relación no es lineal, como pueden apreciar aquí en la gráfica. Cuando miramos la población de niños, adolescentes, adultos jóvenes, estos van a tener un riesgo anual de aproximadamente 1 por cada 100.000 habitantes. Y existe un mayor riesgo en esta población, en los pacientes que son más jóvenes. Entonces, en la población de niños, adolescentes y adultos jóvenes, la población que más se encuentra afectada serían más los niños. ¿Listo? Cuando vemos la edad de transición, que es la que vemos que aquí está comprendida entre los 30 y los 45 años de edad, vemos un cambio drástico en la incidencia. Y esto se explica básicamente por la aparición de patologías isquémicas en este grupo etario, como muy bien lo explicó Carlos, que definía que los atletas jóvenes, es decir, menores de 35 años, obviamente tenían una incidencia mucho menor, mientras que los atletas ya máster, su incidencia sí ya aumentaba significativamente. Entonces, en pacientes jóvenes, principalmente lo que vamos a tener son enfermedades congénitas que se van a manifestar tempranamente, como vemos ahí en la gráfica, patologías estructurales, canalopatías o la miocarditis. Y en pacientes que tengan ya una edad de transición y de aquí en adelante, vamos a encontrar una mayor incidencia de lo que es la patología isquémica. Sin embargo, tenemos otras causas menos frecuentes, como dice ahí, que ya tiene que ver con la patología congénita, pero como dije, en mucha menor frecuencia. Para hablar de unos factores de riesgo, pues claramente hay que hablar de cuáles son los marcadores a nivel, como les mencioné anteriormente, por ejemplo, diabetes mellitus para la cardiopatía isquémica. En este caso, como les mencioné, no hay unos marcadores que ya estén validados para uno poder estratificar a estos pacientes. Sin embargo, hay unos que tienen un aparente nivel de evidencia, como puede ser la diabetes mellitus, un QT prolongado, la hipertensión arterial, aunque no hay una relación lineal entre la cifra de la tensión y el riesgo de muerte súbita cardíaca. O sea, no quiere decir que por más tensión, o sea, que por más hipertensión que yo tenga, más riesgo, no es así directamente. Y por último, una capacidad vital forzada. Luego tenemos unos marcadores que sabemos que no hay evidencia y no hay relación directa con la aparición de una muerte súbita cardíaca, que van a ser los niveles séricos del colesterol, un patrón electrocardiográfico de una hipertrofia ventricular o alteraciones en el segmento ST. Listo. Entonces, en esta foto vemos a Pier Mario Morosini. Ese es un jugador de 25 años, italiano, que colapsó durante un partido de la Serie B de Italia. A pesar de los intentos de reanimación, él falleció antes de llegar al hospital. Entonces, algo que quiero recordar en esta gráfica es que aunque la patología isquémica continúa siendo la causa más frecuente de la muerte súbita cardíaca, su incidencia ha disminuido.
mientras que la incidencia de canalopatías, miocarditis y patologías estructurales ha venido en aumento. Ahorita les quiero hablar un poco de la etiología y voy a hacer aquí la distinción. Encontramos un artículo que hace la distinción entre las etiologías de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes, es decir, menores de 35, y los atletas máster mayores de 35 años. Entonces, es un recorderis básicamente de lo que ya hemos dicho en atletas jóvenes, patologías congénitas. Entonces, cardiopatía hipertrófica, una anomalía coronaria. Vamos a encontrar también el ventrículo arritmogénico, la miocarditis, y en atletas mayores de 35 años ya la patología isquémica, que será una enfermedad arterial coronaria. Entonces, básicamente la etiología va a tener 4 mecanismos. Uno, la taquicardia ventricular, que va a estar ocasionada en su mayoría por arritmias de reentrada, esto lo voy a explicar un poco más adelante, que se van a desarrollar en un miocardio lesionado con áreas de fibrosis. Segundo mecanismo va a ser la bradiarritmia o la sistolia, que suele estar asociado a procesos patológicos en el sistema de conducción. Luego puede haber un shunt de derecha a izquierda, como podría ser una CIA, una CIB, donde va a iniciar un proceso de cianosis durante el ejercicio que puede manifestarse como un síncope o una arritmia. Y por último, muy poco frecuente, el síndrome de Marfan, que se manifestaría como la disección de los grandes vasos. Otros 2 conceptos que quiero como que se lleven a casa sobre este tema es, uno, que en pacientes sin etiología estructural, la arritmia también puede estar precipitada por trauma en la región precordial y se puede manifestar como un fenómeno denominado contusión miocárdica. Entonces, donde recibir un golpe en el precordio, o sea, en el área precordial, con un proyectil que puede ser una pelota de béisbol, el pocket de hockey, puede ser el bate de béisbol, cualquier cosa, algo contundente, un golpe en el precordio, puede culminar en una muerte súbita cardíaca. Entonces, este es un ejemplo que Carlos había mencionado de los jugadores. Y por último, perdón, ahí me faltó la enfermedad eléctrica primaria. Entonces, la enfermedad eléctrica primaria hace referencia a la muerte súbita cardíaca que se da en ausencia de una patología estructural. Entonces, esto sería ejemplos, un síndrome de Gutt largo, el síndrome de Brugada, una taquicardia ventricular catecolaminérgica, ¿listo? Entonces, básicamente la principal etiología de la muerte súbita cardíaca son las taquiarritmias, ¿listo? ¿Y cuál es la principal causa de estas taquiarritmias? La principal causa de estas taquiarritmias es un corazón que se vuelva arritmogénico, y esto ocurre por las principales patologías que ya les mencioné, de acuerdo a su grupo etario, siendo la principal la cardiomiopatía hipertrófica. Para ya entrar en tema de explicar la fisiopatología, como les dije, el principal mecanismo que hay acá es las taquiarritmias. Entonces voy a hablarles un poco de cuáles son los mecanismos de las arritmias. Entonces iniciemos con el aumento del automatismo. Digamos que los cardiomiocitos, tanto auriculares como ventriculares, no van a hacer una despolarización durante la fase de diástole en condiciones normales. Sin embargo, cuando esto ocurre, se produce lo que es un fenómeno de una automaticidad inducida por la despolarización. Entonces, este es el primer mecanismo de las arritmias, un aumento del automatismo. El potencial de membrana en el cual una célula que tenga el automatismo aumentado va a estar entre los menos 30 y los menos 60 milivoltios, que, o sea, facilita mucho más la despolarización del cardiomiocito, que trabaja alrededor de menos 90 milivoltios. Durante la fase 4 del potencial de acción, que es la fase de repolarización completa, durante esta fase no tiene por qué haber una contracción, ¿listo? Entonces, distintos mecanismos van a hacer, y que ya los voy a explicar, van a hacer que básicamente se pierda la refractariedad en este momento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En esta fase 4 van a actuar unos receptores de potasio, unos canales de potasio que son los IK1, que son estos que estoy señalando ahí en pantalla. Entonces, esos receptores IK1 son unos canales rectificadores de potasio y van a mover potasio dentro y fuera de la célula en función de su gradiente. Entonces, la automaticidad anormal es muy comúnmente el resultado de un aumento del potasio extracelular
entonces aquí representado. Entonces, eso va a reducir el potencial de inversión del canal que les acabo de mencionar, el ICA1. Puede ser también que hay un número reducido de canales o una capacidad reducida en sí del canal por transportar el potasio. O por 4, última opción, una influencia electrónica de las células vecinas. Todo esto va a llevar a una despolarización y al desarrollo de un automatismo mejorado o anormal. Y esto particularmente ocurre en el marcapasos de Purkinje. Listo, el siguiente mecanismo del que les quiero hablar es la despolarización temprana o tardía. Entonces, la despolarización temprana o tardía, la temprana, perdónenme, ocurre en el tejido miocárdico que ha sido expuesto a lesiones, que tiene los electrolitos alterados, que tiene hipoxia, que tiene acidosis. ¿Listo? Entonces, es un cardiomiocito que está expuesto a una patología de base. Entonces, mientras que la despolarización tardía se va a observar bajo condiciones que aumentan la concentración del calcio intracelular. A diferencia de las despolarizaciones tempranas, las tardías siempre se inducen a unas tasas relativamente altas. Entonces, esto significa, se va a traducir en que vamos a encontrar unas frecuencias cardíacas mucho más altas. Un ejemplo de una arritmia inducida por la repolarización tardía es la taquicardia ventricular polimórfica desencadenada por catecolaminas. Esta puede ser causada también por una mutación en el receptor de rianodina, que es el que encontramos aquí en pantalla, se los voy a señalar. Acuérdense que este receptor es un receptor que empieza a actuar una vez la célula se despolarice y el receptor de calcio dependiente de voltaje que está en la membrana del cardiomiocito permita la entrada del calcio y este calcio a su vez permita la salida de calcio del retículo sarcoplásmico a través de este receptor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una mutación en este receptor y el receptor va a quedar permeable. Entonces, básicamente va a continuar botando calcio y permitir una contracción, una despolarización constante. Por último, el último mecanismo del que les quiero hablar es la reentrada. ¿Listo? Entonces, cuando el impulso cardíaco normal ha recorrido ya todo el corazón, todos los ventrículos, ya no tiene más a dónde ir y no tiene qué más contraer, porque ya todo el ventrículo está refractario. Refractario quiere decir que no está despolarizando, es decir, está en fase de diástole, se está llenando. Entonces, no puede conducir más el impulso. ¿Qué va a pasar con ese impulso? Ese impulso muere y el corazón espera a que le llegue su nuevo potencial de acción originado del nodo sinoauricular. Una vez el cardiomiocito se despolariza y se contrae, debe instalarse rápidamente este periodo de refractariedad que les digo. Esto permite la diástole y llenado. Si no pasa esto, pues hay 3 situaciones en las que se puede impedir que pase esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí con esta gráfica, esta la saqué del libro de Boron y básicamente muestra muy didácticamente cómo entender las reentradas. Entonces, en los 4 pequeños círculos que tenemos arriba, vemos cómo inician desde, supongamos que eso es un reloj, desde las 12 en punto, cómo desde las 12 en punto inicia la despolarización y muy seguido después de esa despolarización viene lo que sería la refractariedad absoluta, que es lo que es necesario para permitir la diástole. Entonces vemos cómo estas, perdónenme un momento, cómo estas ocurren al mismo tiempo, casi, y permiten que no haya una reentrada en sí. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, si la vía que rodea el círculo es demasiado larga, de modo que una vez el impulso vuelve al punto de inicio, puede que ya ese músculo ya no esté refractario y permita ser despolarizado. Otro ejemplo es que la disminución en la velocidad de la conducción, entonces como estoy transmitiendo mi impulso más lento, por favor, si apaga el micrófono, gracias. Ya, listo. Un momento, perdón. Listo. Entonces, la primera opción es que la vía sea muy larga. ¿Listo? La segunda opción es que la velocidad de conducción sea muy corta. Entonces puede que estoy conduciendo tan lento que al momento de llegar al punto inicial de donde partió el impulso, puede que ese músculo ya no esté refractario y permita una nueva despolarización cuando pues, no hay lugar a que se dé.
Y por último, la tercera opción es que se pueda cortar propiamente el periodo refractario. Y esto va a continuar generando el impulso una y otra vez. La siguiente pregunta, una pregunta al público, es una de las cosas que les dijimos que teníamos como que aquí nuevas así. No sé si alguien quiera mencionar brevemente la clasificación de las taquicardias. Las pueden clasificar como quieran. ¿Alguien se anima a participar o algo? Alguien que esté distinto. Así anima. Yo. Así. ¿Quién dijo Entonces, yo? Hágale. No. pueden clasificar en de QRS ancho y de QRS estrecho. Entonces, las taquicardias de QRS estrecho, entonces se clasifican según la prolongación, el RR, si es irregular o si es regular. Entonces, si es el RR regular, está la taquicardia auricular. Si es de RR irregular, está la fibrilación auricular y no me acuerdo cuál es la otra, el plotter. Y si es de QRS ancho, entonces tenemos también de RR regular o RR irregular. Entonces ahí se clasifica el taquicardia, taquicardia, se me olvidó el nombre. No, vas bien, Juli, dale, de una. Bien, Vas bien. Ventricular, taquicardia ventricular con RR regular. Taquicardia ventricular, que pues esa ya sería con RR regular, que puede ser polimórfica o monomórfica, y la DRR irregular es la fibrilación auricular paroxística. Pero estamos hablando de complejo ancho. El complejo ancho, por eso, la paroxística. No auricular, sino... Listo, sí, Juli, muy bien. Entonces, como dijo Juli, esa es una de las clasificaciones de las taquiarritmias. Entonces, en la siguiente lámina pretendo explicarles un poco más de eso, entonces no voy a entrar mucho en detalle en cómo se clasifican, pero está muy bien, Juli. Otra segunda pregunta que le quisiera hacer al público, si alguien sabe las manifestaciones de una taquicardia inestable. Listo, entonces, no sé si recuerdan muy bien que lo vimos, pues las personas que logramos ya ver simulación y eso en el módulo de RCP, que nos dijeron como que un poquito la memotecnia, que era como hacer la persignación, pues que era los siguientes manifestaciones: hipotensión, alteración mental aguda, signos de shock, molestia torácica isquémica, que se traduce en una angina, y una insuficiencia cardíaca aguda. Listo. Entonces, como les mencioné, entremos en lo que serían las manifestaciones electrocardiográficas de estas arritmias. Como les mencioné... Qué pena, discúlpeme una cosita. En la SCARE, cuando usted le hacen el curso de simulación, la hipotensión no la meten. Meten diaforesis, disnea, dolor torácico y alteración del estado de conciencia. Las D. No sé la hipotensión, porque no siempre es manifestación de inestabilidad. Listo, bueno, doctor Martín, le agradezco. Gracias por la aclaración. Entonces, para continuar, comencemos con lo que sería la taquicardia ventricular sostenida, que es esta que tenemos aquí a continuación. La taquicardia ventricular sostenida es una taquicardia que se manifiesta por más de 30 segundos o que requiera manejo por inestabilidad hemodinámica cuando dure menos de 30 segundos. Entonces, sostenida en el sentido de que es una taquicardia que va a persistir con taquicardia. Es muy sencillo y se refiere básicamente a eso. El siguiente ejemplo es una taquicardia ventricular no sostenida, donde vamos a ver que tenemos básicamente dos periodos, ¿sí? Tenemos tres o más latidos de taquicardia y van a terminar espontáneamente. Entonces aquí vemos a la mano izquierda lo que sería nuestra taquicardia ventricular y a mano derecha ya el ritmo sin taquicardia. Ahora vamos a clasificarlas de acuerdo a la morfología de sus ondas. Iniciemos con la monomórfica, es una muy sencilla,
Aquí vemos claramente que es una taquicardia porque tiene, o sea, si nos ponemos a contar entre R y R, pues vamos a ver una frecuencia cardíaca elevada. Aquí tenemos lo que sería el complejo QRS amplio, sugestivo de que es una taquicardia ventricular, como les mencioné, y RRs regulares. La polimórfica, encontramos que es una morfología básicamente cambiante, el complejo QRS, y esta rápidamente evoluciona a una fibrilación o incluso ya a la muerte súbita cardíaca. El síndrome de QT largo, como un ejemplo, sería la torsión de, perdónenme, el síndrome de QT largo no, en pacientes con un QT largo, que puede ser la expresión de una torsión de puntas, se va a expresar con unos ciclos de entre 5 a 20 latidos que tengan un QRS con una frecuencia que esté entre los 200 y los 250 latidos por minuto. Además de esto, van a tener intervalos RR irregulares, el complejo va a variar en la amplitud, suelen ser iniciados justo antes de una extrasístole y básicamente también pueden ser el resultado de una bradicardia. Entonces, las torsiones de puntas pueden resultar de una bradicardia. Y por último, tenemos lo que sería las taquicardias ventriculares bidireccionales. Entonces, lo que encontré de las bidireccionales es que es un QRS que cambia con cada latido. Entonces, se asocia mucho a lo que es la intoxicación con medicamentos del tipo distálico y se puede observar un latido con morfología de un bloqueo de rama derecha que al siguiente latido cambia a morfología de un bloqueo de rama izquierda. Entonces, aquí les presento lo que sería un bloqueo de rama derecha. El QRS va a medir entre 110 y 120 milisegundos. Y vamos a ver unos patrones del complejo QRS que van a ser el patrón RSR. Este patrón RSR se refiere aquí un momento. Espérate que se pasó aquí la lámina, listo. Aquí tenemos, listo, entonces el patrón, no sé si logran ver ahí el cursor, me imagino que sí, ¿no? ¿Se alcanza a ver el cursor? No, Santi, no era el cursor. No sé. Ok, listo. Bueno, entonces, básicamente, el complejo RSR se refiere a la presencia de una pequeña onda R, una S profunda y una R grande hacia arriba. Entonces, vemos un pequeño pico que inicia el QRS, bastante pequeño, baja la onda y sube nuevamente bastante. ¿Listo? Eso es un bloqueo de rama derecha. Aquí les pongo lo que sería un bloqueo de rama izquierda. Entonces, el bloqueo de rama izquierda, vemos que el complejo QRS va a ser mayor o igual a 120 milisegundos en adultos. Luego vemos que va a haber una onda R que está achatada, con muescas o aplastamientos en las deviaciones 1, ABL, B5 y B6. Entonces ahí le señalé B5 y B6, que es donde se podría apreciar esto. Hay una ausencia de las ondas Q en las derivaciones 1, B5 y B6. Entonces ahí tampoco las vemos en esas que les señalé. Y por ejemplo, vamos a ver que el segmento ST y la onda T van a estar frecuentemente opuestos a la dirección del complejo QRS. Listo. Otros dos patrones que encontramos, aunque con menor frecuencia en estos atletas, va a ser el flutter auricular, el flutter ventricular, que se parece mucho a lo que es una taquicardia ventricular monomórfica. Sin embargo, la frecuencia va a ser mucho más alta, va a estar alrededor de los 300 latidos por minuto. Y ya la fibrilación ventricular, que es esa que les muestro ahí, ya es una actividad eléctrica rápida, que es muy irregular, y la frecuencia suele estar también alrededor de los 300 latidos por minuto. Listo, ya para hablar aquí un poco del manejo, voy a hacer un énfasis muy directo en el manejo de la arritmia en sí, ¿sí? No voy a hablar mucho de cómo se manejaría el paciente que entra en paro durante la cancha, porque creo que, o sea, esa charla ya la manejamos, y si tienen alguna duda, pues igual ahí quedan las grabaciones de todas las charlas, y el doctor Juan Sebastián Vargas nos hizo una muy buena revisión de ese tema. Entonces, para dar inicio al manejo farmacológico, tenemos aquí los fármacos, su mecanismo de acción, indicación y dosis. Entonces, la miodarona
es un bloqueo se encarga del bloqueo de canales de sodio, potasio, receptores adrenérgicos, y está indicado para la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. El carvedilor es un beta bloqueador, clase 2 antiarrítmico, se encarga del bloqueo de receptores adrenérgicos y está también indicado para lo que sería la taquicardia ventricular. La lidocaína, antiarrítmico grado 1B, anestésico local, puede generar taquicardia ventricular, puede servir para el manejo de una taquicardia ventricular y una fibrilación ventricular. Por último, el sulfato de magnesio, importante porque es el único medicamento que se puede utilizar para el manejo de la torsión de puntas. Y por último, la procainamida, que se encarga también del bloqueo de canales de sodio y de potasio. Su manejo va a ser su indicación va a ser la taquicardia ventricular. Entonces, de primera línea, pues hay mucha discusión entre lo que sería la amiodarona y la procainamida. Pero básicamente esos son los principales medicamentos para el manejo de este tipo de arritmias ventriculares. Entonces, aquí les dejo un pequeño algoritmo de manejo para las arritmias, las taquiarritmias. Entonces tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca que va a estar mayor a 150 latidos por minuto. De base tenemos que identificar y tratar la causa de esa taquicardia. Importante mantener la vía aérea permeable, oxígeno de ser necesario, ya que como el corazón va a aumentar el consumo miocárdico de oxígeno, entonces pues para evitar la isquemia cardíaca. Y instalar la monitorización cardíaca para determinar qué patrón electrocardiográfico tiene el paciente y cómo mejor manejarlo. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar si la taquicardia está inestable o no. Entonces, como les mencioné anteriormente, estos son los criterios de inestabilidad de una taquicardia. Aquí hago mención a lo que el doctor Martín nos acaba de acotar hace unos minutos, que ya que no tanto la hipotensión, sino un poco más otros síntomas como sería la diaforesis, por ejemplo. Entonces, una vez determinamos si la taquicardia es inestable, pongamos que sí, lo primero que vamos a hacer es iniciar con un acceso venoso y tomar un electro al paciente. Con ese electro vamos a ver cómo es el patrón. Entonces, si es un patrón con un QRS ancho y regular, o sea, ancho, regular, se va a hacer una cardioversión sincronizada con 100 joules. Ya cuando es un complejo QRS ancho y regular, se hace una cardioversión con 360 joules. En el caso de que la arritmia no sea inestable, vamos a mirar el QRS. Entonces, el QRS, ¿ancho o no ancho? Entonces, si el QRS es mayor a 0.12 de segundos, vamos a tomar un EKG, vamos a ponerle su acceso venoso y vamos a hacer la infusión del antiarrítmico. En cuanto a la infusión del antiarrítmico, hace referencia a los medicamentos que les mencioné anteriormente, siendo primera línea lo que será la procainamida y la amiodarona. Si el complejo no es ancho, hace más referencia a lo que será una taquicardia supraventricular. Nuevamente, igual, acceso endovenoso, electrocardiograma, pero en este caso usaremos adenosinas o beta bloqueadores y calcioantagonistas. Aquí les traigo un pequeño caso clínico, es algo muy sencillo de verdad, para como que afianzar un poco más lo del manejo de estas cosas. Aunque sabemos que, pues obviamente, este grupo de atletas no va a ser lo que nos encontremos en nuestra práctica diaria de medicina, pues obviamente esta última parte, pues sí es un poco más indispensable, que es lo que se lleven a casa, el manejo de estas taquiarritmias, que es el paciente que ustedes sí se van a encontrar en la vida diaria. Entonces es un paciente masculino de 25 años, sin antecedentes cardiovasculares previos, jugador del Fútbol Club Barcelona, quien presenta un episodio de síncope con pérdida transitoria de la conciencia durante un entrenamiento, por lo que es traído al servicio de urgencias. Al examen físico se encuentra agitado, está orientado en las 3 esferas, tensión arterial de 120-80 milímetros de mercurio. Se toma un electrocardiograma con el siguiente trazo. Listo. No sé si alguien quiera atreverse a resolver el caso. En serio es algo muy sencillo. ¿Alguien quisiera comenzar por interpretar el electro que tenemos aquí al lado? Alguien de quinto, de sexto, de séptimo, que esté viendo medicina interna, si no pasamos a los grandes.
Igual no se sientan obligados a participar, ¿no? No se tienen que salir ni nada. O nos ayudamos entre todos, entonces, pues vea, es un complejo QRS ancho, ¿no? Una taquicardia de complejo QRS ancho. Sí, exacto. Entonces, si quieres, vamos a, o sea, como dice Hugo, vamos a hacerlo todos aquí. Recuerden que para la lectura del electro siempre hay como que seguir unos pasos, entonces iniciemos con el ritmo. Entonces, aquí dice Hugo muy bien, el ritmo ya se lo, justamente creo que incluso es la misma foto que utilicé para cuando le estaba explicando los tipos de arritmia. Entonces, vamos a ver cómo es el QRS, si tiene onda P. Entonces, ¿tiene onda P? No parece que tenga una onda P. Entonces, cuando no tiene una onda P, ya podemos decir que es un QRS de origen ventricular. Vamos a ver que aquí tenemos entonces una taquicardia ventricular, ese es el ritmo. Luego la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca, no sé si alcancen a contar ahí de un complejo a otro, pero básicamente está alrededor de los 180 latidos por minuto. Aquí les hago un pequeño zoom para que puedan contar. Entonces, recuerden que la frecuencia cardíaca se determina mediante contando cuántos cuadritos de los pequeños hay desde el inicio de un complejo QRS hasta el inicio del siguiente complejo QRS. Y esto se divide entre 300. Listo, el siguiente, un complejo QRS ancho. Aquí lo medimos y tiene, pues, desde un extremo a otro, mide alrededor de 4 cuadritos, lo que sería equivalente a 16 milisegundos. Entonces, es muy sencillo. Básicamente, ese paciente se diagnosticó con una taquicardia con un QRS ancho, monomórfico, sostenido en un atleta de alto rendimiento. El paciente, sin embargo, se encuentra estable, persiste con su taquicardia, pero usted puede evitar que evolucione una muerte súbita cardíaca. Entonces, ¿qué debe administrar? Entonces, opción A, una desfibrilación a 200 joules. Opción B, procainamida. Opción C, sulfato de magnesio. Y opción D, una cardioversión a 100 joules. Entonces, no sé si alguien quiera opinar, pueden responder en el chat para que no, por si les da como que pena hablar o algo. Aló, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, Edgar. Sí, Edgar. Hola, bueno, teniendo en cuenta que es una taquicardia con QRS ancho y el paciente está estable, que ahorita es como lo más importante de definir, yo me iría con procainamida, porque la desfibrilación no, o sea, es un paciente que está estable. Sulfato de magnesio, como dijeron, es para torsión de punta, y la cardioversión a 100 joules sería adecuado, pero si el paciente está inestable. Listo, Edgar. Muy bien. Totalmente acertado lo que dijiste. Entonces, sería procainamida, justamente por lo que tú acabas de explicar. Y sería a las dosis que le pongo ahí. La procainamida, alguna acotación importante, dos cosas. Uno, en cuanto a la dosis y su infusión, esta no debe administrarse a un rango mayor al que se establece ahí de 20 a 50 miligramos por minuto. Y algo que les mencioné siendo la primera línea, la procainamida y la miodarona, encontré un artículo que se llama Procamio. Es un artículo que evalúa compara la efectividad de la procainamida versus lo que era el gold standard, que es la miodarona. Entonces, básicamente compara la eficacia que tiene cada uno de estos medicamentos para revertir una arritmia en los primeros 20 minutos del paciente. Y pues obviamente dos cosas salieron de este estudio. Uno, una mayor efectividad de la procainamida sobre la miodarona, al igual que una menor tasa de efectos secundarios severos, como si era una hipotensión severa que se presentó con una tasa de alrededor del 24% en los pacientes que tomaron amiodarona.
Entonces, ¿listo? Listo, aquí los dejo con Carlos nuevamente. Les agradezco mucho por su atención. Bueno, gracias Santiago por esa excelente revisión de los mecanismos fisiopatológicos y el abordaje de esta patología que es muy frecuente, ¿no? Bueno, como les Qué comenté pena, al quería principio. hacer un apunte. Sí, claro, doctor. Adelante. ¿Qué consideraciones debe tener uno antes de administrar la procainamida? ¿Sí? ¿No? ¿Aló, me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. Pues es que no Bueno, lo tenemos en la mano. realmente la procainamida, usted no ve usualmente que se utilicen, porque para usted utilizarla debe saber que el paciente no tenga una cardiopatía estructural. Inclusive cuando usted, pues eso no está basado en un estudio o algo, pero en en una serie de casos se dieron cuenta que los pacientes con cardiopatía isquémica tenían mucho más riesgo de complicarse por los efectos del antiarrítmico, la procainamida, que aquellos que no lo tenían. Entonces, uno dice, no voy a poner la procainamida porque no tengo un ecocardiograma previo, y lo otro es que no sé si el paciente tiene una cardiopatía isquémica de base o no. Es por eso que a la mayoría de pacientes, ¿sí? Aunque el estudio que dijo nuestro compañero pues es así, y con la procainamida pues en algunas series se ha mostrado que es muy buena y todo, no se hace y a todo el mundo le terminan poniendo amiodarona porque es muy segura, y la amiodarona sí se puede poner en los pacientes que tienen cardiopatía estructural. Entonces lo que uno hace es poner la amiodarona, y si no responde, pues lo cardioverge, lo desfibila, bueno, dependiendo cómo esté la situación del paciente, si le pone lidocaína, bueno, de ahí para adelante, pues varía muchísimo, ¿sí? Pero la procainamida tiene ese aspecto que toca primero estar seguro que el paciente no tenga una cardiopatía de base. Ok, muchas gracias, doctor Martín. Gracias por la aclaratoria. Listo. Bueno, como les comentaba al inicio, al momento de preparar este tema, quisimos tomar como referencias de profesionales, a ver qué nos recomendaban o qué datos podíamos sacar de ellos para esta revisión del tema. En el camino surgió el doctor Cristian, como les comenté, y nos grabó pues desde Sudán, desde África, nos grabó este video para el grupo para el grupo de Imigus. Déjame ver si lo puedo poner aquí. Uy, como que no me deja. Bueno, no lo deja cargar aquí en la presentación porque lo había dado para darle play aquí directamente, pero yo se los paso por el link y lo pueden ver. Les voy a hacer un breve resumen. Él estuvo trabajando 2 años como médico cardiólogo del equipo Rayo Vallecano en la primera división de España. Él trabajó con el actual jefe de la Sociedad Española de Cardiología, que en el momento se me fue el nombre. Pero pues aquí en el video, se los voy a pasar porque en verdad estuvo muy bueno y tardamos editándolo. Él nos cuenta cuál es el trabajo del médico. Entonces dice que al momento en que un deportista es fichado o se firma un contrato en cualquier área deportiva, el médico cardiólogo del equipo tiene el deber de hacer un screening o un tamizaje en estos deportistas. Es importante aclarar que este screening y este tamizaje se hace tanto en pacientes o deportistas en primer momento cuando llegan al club o al equipo, y también se hace al momento del inicio de cada temporada. Aparte de esto, el hallazgo en el electrocardiograma, que es la funcionalidad del screening, es hallar o detectar de manera temprana aquellos trastornos del ritmo o de las estructuras que nos estaba mencionando Santiago hace un momento. Entonces, ese es el primer punto, la primera tarea, hacer un tamizaje mediante un electrocardiograma. Después de haber realizado esto y de haber estudiado al deportista o al paciente en este caso, se procede a realizar una prueba ergométrica, o también conocida como una prueba de esfuerzo, donde pues se le colocan un par de electrodos al paciente y se mide toda la actividad eléctrica antes, durante y después de la actividad física. Entonces, ese es más que todo el trabajo del papel, ese es el trabajo del médico cardiólogo en el equipo de fútbol, realizar electros, realizar pruebas de función y tratar de prevenir esta muerte súbita cardíaca en un paciente que esté predispuesto genéticamente o estructuralmente. Bueno, realmente eso es todo por parte de nosotros.
No sé si en el momento alguien quisiera hacer una pregunta. Por el chat estuvimos viendo algunas preguntas, pero pues de todas formas la pueden retomar. Yo voy a leer aquí la primera que hizo Hugo, donde pues dice, en este artículo hablaron de la intensidad horaria y del tipo de ejercicio en los deportistas. Bueno, yo te puedo responder esta pregunta, Hugo, con la lámina, la diapositiva 12, donde pues hablé un poco de la epidemiología, donde principalmente se estableció una diferencia entre la característica deportiva y el tipo de estudio que estaba presentando, el tipo de ejercicio que presentaba el paciente con esas características que puse. Si el paciente presentaba una enfermedad cardíaca estructural de base, el tipo de ejercicio y pues si pertenecía a un atleta de alto rendimiento o un atleta recreacional. Entonces la respuesta es que en el estudio no se habló tanto de la intensidad horaria, sino durante años, los años que especifiqué en los estudios. Hay uno de 19 años, otro de 5 años, otro de 4 años, pero sí se especificó el tipo de deportista en esta clasificación que les puse entre atleta joven, atleta máster, atleta de alto rendimiento y atleta recreacional. Con eso no sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias, Carlos. Lo que pasa es que es muy curioso cuando uno habla, digamos, de la fisiología cardíaca y el ejercicio y el deporte, todos los procesos de remodelación cardíaca que ocurren, sobre todo pues en el deporte que es muy chévere porque toda la fisiología cambia. Los estados de hiperproducción de catecolaminas que producen por su parte una remodelación cardíaca temprana y posteriormente también un aumento en el tono vagal, que es por eso que estos pacientes, la gran mayoría, por no decir que más que el 90% de ellos, tienen basalmente, cuando no están haciendo deporte, el aumento del tono vagal que se traduce pues a trastornos electrocardiográficos como la bradicardia sinusal y otros también como bloqueos de primer grado y otros tipos de alteraciones. Entonces, muy chévere, muy interesante. Gracias, Carlitos. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Aquí Edgar dice, ¿se pudiera usar adenosina 6 miligramos? Listo, entonces Edgar, acuérdate que la adenosina se utiliza para el manejo de las taquicardias supraventriculares. Esa dosis que dijiste sí está bien, pero es para el manejo de arritmias supraventriculares. ¿Aló? Sí, escuchamos, pero hay como mucho ruido de fondo. ¿Me escucha? Sí. Hay personas que, bueno, digamos que obviamente lo que usted dice de la adenosina ventriculares es claro, pero acuérdense que hay unas que están metidas en bloqueos. Entonces, antes se recomendaba el uso de adenosina para desenmascararlas y ver si funcionaba o no funcionaba. Ya eso no se hace, pero ese apunte que preguntaba nuestro compañero es muy válido porque eso antes se hacía. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, vale, muchas gracias. Bueno, no sé si por parte, yo tengo aquí el chat de Zoom, que tenemos 12 participantes, no hay ninguna pregunta, pues les recuerdo si tienen alguna, pueden hacerla de manera del chat o me la comentan. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Bueno, yo quiero añadir y quiero decir que el doctor Martín tiene razón en decir que sí, efectivamente la adenosina se utilizaba para diferenciar los arritmias, ¿no? Y muy bien, Edgar, identificarlo. Por otro lado, quería preguntarle a algún doctor si tienen alguna experiencia con pacientes con algún tipo de antecedente de muerte súbita cardíaca, así esté relacionado con deportes de alto rendimiento o no, y digamos que el uso de CDIs en estos pacientes da el riesgo de volver a presentar un evento de muerte súbita cardíaca o otra arritmia ventricular. No sé si ustedes tienen alguna experiencia con esto o conocen algo sobre la evidencia de los cardiodesfibriladores implantados en estos pacientes con el riesgo de súbita cardíaca. Bueno, no sé si el doctor Martín nos quisiera comentar algo, porque creo que es que no sé, no lo escuché muy bien, qué pena.
Que no no lo escuché bien, no sé si fue mi señal o qué. Qué pena. Aló. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí le escucho. Qué Bueno, pena, es que no le escuchaba absolutamente nada. Perdón, disculpe. tranquilo, doctor. No, yo quería preguntar que si en su práctica clínica, en su experiencia, ha visto pacientes que por riesgo de sufrir una muerte súbita cardíaca, ya sean atletas o no, el uso del cardiodesfibrilador implantado, el CDI, en estos pacientes, Sí. dado que como tienen riesgo espontáneo de sufrir estas arritmias letales, pues yo no sé si usted ha visto algo sobre evidencia sobre eso o Sí, hay muy, la utilización. sí, perfecto. Esa pregunta es muy interesante porque hay mucha evidencia, desde los pacientes con falla cardíaca que tienen, los pacientes que han hecho infarto agudo del miocardio con una fracción de eyección reducida, que tienen un complejo ancho mayor a 150, aquellos pacientes que tienen cardiopatía chagásica, muchas veces ellos entran en taquicardia ventricular, sale, entra taquicardia ventricular, entonces los electrofisiólogos le hacen el estudio y de una le implantan el CDI. De igual forma, los pacientes que hacen episodio de muerte súbita cardíaca, después apenas, o sea, salió el paciente o fue durante la cirugía, o por ejemplo la cardioinfantil hay un piso donde los tienen monitorizados en la cama, ¿sí? Y hacen episodios intermitentes, esos pacientes de una les ponen el CDI. Lo que más se ve, lo que más vi yo, ¿sí? Fue los pacientes con cardiopatía chagásica. Adicionalmente, hay un grupo de pacientes que pues sí o sí van a tener el CDI, que son aquellos pacientes que hacen una cosa que se llama tormenta arrítmica, ¿sí? No sé si alguien conoce algo sobre eso. La tormenta rítmica es 3 episodios de taquicardia ventricular en 24 horas. Esos pacientes, inclusive con la presencia de taquicardia ventricular, los intuban de una, les ponen infusión de amiodarona y de una le montan la infusión de lidocaína porque la mortalidad es supremamente alta. Entonces, sí hay muchas condiciones, ¿sí? Obviamente la evidencia en todas no es 1A, la evidencia 1A está en los pacientes que hicieron muerte súbita y fueron sobrevivientes, ¿sí? Pero sí hay otros contextos en los cuales se le pone el CDI. Y es muy frecuente, muy frecuente. Tanto así que en pacientes deportistas no vi ninguna en los 2 meses que estuve rotando, ¿sí? Lo que sí vi fueron 3 pacientes con Brugada, ninguno terminó en CDI, pero sí les hacían el estudio y más adelante, dependiendo de todo eso, los que tenían plata y bueno, los que se les podía hacer todo para ver si los incluían en un proyecto para canelopatías, pues les hacían todo el estudio, ¿sí? Pero es más bien poco frecuente. Lo que más hay es en cardiopatía chagásica. Muchas gracias por contar su experiencia, doctor. Muchas gracias. Pues no sé si alguien más tiene una pregunta. Por aquí, por el chat de Zoom, nos escribe el doctor Restek Isa, desde Venezuela, y pues pregunta si el arresto cardíaco se caracteriza por presentarse en pacientes sin antecedentes y qué sensibilidad tienen los screening cardíacos. ¿Son prevenibles los arrestos cardíacos? Bueno, doctor Restek, realmente el estudio de la muerte súbita cardíaca y antes de esto, el arresto súbito cardíaco ha sido muy limitado debido a que pues la mayoría, el 50% de las causas de las muertes en Estados Unidos son cardiovasculares y la mitad de ellos presentan muerte súbita cardíaca como primer episodio. Entonces esto ha vuelto muy dificultoso el estudio de esta patología y por lo tanto el screening cardíaco, según la experiencia que nos han contado los médicos, pues este caso del médico doctor Cristian, médico del equipo de fútbol, dice que la funcionalidad del screening no nos especificó la sensibilidad en un porcentaje, pero sí tiene una alta sensibilidad, ya que determina o permite ver esos trastornos del ritmo en el electro o en la prueba de esfuerzo y pues evitar esa temible consecuencia que es la muerte súbita cardíaca. Listo. Para expandir esto un poquito más, yo lo relaciono esto un poco con la primera parte que mencioné, que era sobre los factores de riesgo. Entonces, ¿cuál es el problema? Recordemos que
sí tenemos un gran número de eventos, pero tenemos un denominador, es decir, una población general muchísimo más grande. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como la incidencia va a ser del 1%, básicamente, entonces tenemos que, pues, o sea, no vale la pena, por decirlo así, que de 1000 pacientes que tengamos, a todos esos 1000 nos pongamos a hacer un screening para solamente afectar a uno, ¿sí? O sea, al sistema de salud no le resulta costo efectivo esto, dada la baja incidencia que tiene esta patología. Y además de lo que dijo Carlos, que aún no existen unos marcadores así tan específicos y validados que digan como que, mira, esta persona tiene tal patología como la diabetes mellitus, está en riesgo de muerte súbita cardíaca. Entonces, más que el simple hecho de tener diabetes mellitus o hipertensión arterial o ateromatosis, que es lo que leí, de los varios artículos que leí, en conclusión decía que más que un simple factor de riesgo, era el acúmulo de varios factores de riesgos encontrados en pacientes que hayan padecido muerte súbita cardíaca. Bueno, creo que con eso respondimos la pregunta para el doctor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo quisiera añadir al punto anterior. Efectivamente, es muy difícil predecir esas cosas en estos pacientes, como bien dijeron mis compañeros Carlos y Santiago, pero hay unos fenómenos que sí son un poquito particulares y muy interesantes en el electrocardiograma, que me corrigen los profes si estoy mal, pero por ejemplo el fenómeno RNT es un fenómeno por el cual provoca arritmias ventriculares y que se puede ir viendo en un electrocardiograma, por ejemplo, a lo largo de una prueba de esfuerzo, se puede ir viendo cómo ectopias ventriculares poco a poco se van metiendo en la onda T y al generar una despolarización durante la repolarización, es decir, durante su periodo refractario, se desencadena una arritmia ventricular. Adicional a esto, pues clínicamente, Santiago pues ya mencionó, digamos que los factores de riesgo, pero es muy importante, digamos, ver familiaridad, digamos como que la línea familiar, lo que viene siendo familiares de primer grado, padres, hermanos, que han sufrido síncopes de origen cardiogénico, que han sufrido también muerte súbita cardíaca, que tengan una cardiopatía de base también. Estas son cosas muy importantes porque se ha visto que estos se relacionan fuertemente a un componente genético. Sí, tiene razón. Pues el fenómeno de RNT es un alto riesgo para desarrollar una taquicardia ventricular porque pues es un QRS que va a iniciar de forma precoz. Sin embargo, también se presenta en cardiopatías isquémicas e hipertensivas. Es lo que usted dice, es un paciente con un mayor riesgo para desarrollar una taquicardia ventricular, pero también se presenta en los otros casos. No es una indicación de una, ¿sí? Ponerle, pues, hacer la prevención primaria con lo del CDI, pero pues sí es un paciente que hay que estudiarlo, ¿sí? O sea, lo que usted dice es totalmente cierto. Bueno, yo creo que, no sé si más nadie quisiera preguntar algo, yo creo que por eso podemos finalizar nuestra charla. Queremos darle muchas gracias pues, por estar conectados, por prestar atención, por sus preguntas, por la participación. Aquí les dejamos un poco de las referencias utilizadas.